programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Muy buenos días, amigos, muy buenos días, hermanos, en esta preciosa mañana. Que Dios los bendiga de manera especial. Vamos a enviar saludos a Auxi García. Dios le bendiga a Auxi García de manera especial. A Oscar García González, mi hermano, Dios le bendiga. Al joven Emir Ale, gracias por tus comentarios, gracias por esos saludos que nos incentivan para seguir haciendo la obra de Dios. Emir Ale, Dios te bendiga. A Antonio Cuadra y toda su familia, a la familia de Ruth Bejarano, a Joel Reyes, a Michael Mendieta, Dios te bendiga, Dios bendiga a esta joven, a Fabiola Romero, a Araceli Sandino Obando, a Antonio Rodríguez, a Urabado, a Walter Jiménez, Estrella Sandoval, a Michael Navarrete, a Tito Valle, a Juan Carlos Navarrete, a Walter Javier Paniagua, a Aguirre Abismar, a Armando Urbina, saludos a Araceli Cruz, a Rosa Selva, a Sudocato Miranda, a José Luis Cerda, a Machés Sánchez, a Tizginotepe, los dueños de la tienda, Dios les bendiga, a Carlos Vargas, a Mario Ruiz, a Lisette, a Noé Antonio Fierro García, a Leonardo José Bermúdez, a Miriam Aburto, a Jimena Gómez, a Mendieta Narváez Gaby, a Jorge Castillo, a Rómulo Gaitán, Elisa Baltodano, José García, Aide Sánchez, Fernanda Selva, Erwin Segundo, Mayrena Guillermo, también a Brine, Dios te bendiga, Brine. Todavía no te hemos olvidado, a Héctor Cordero Sánchez, a Diony Dormus, a Jeffrey Baltodano, Dios te bendiga, y a Juan Gómez, así también como a Tony Gómez. Bendiciones pues a todos en esta preciosa mañana. Vamos a reflexionar un poco acerca de la palabra de Dios. Siempre quiero que entiendan que el propósito con el cual venir a exponer la palabra es con el propósito que ustedes pues puedan encontrarse con Dios y que se den cuenta que Dios siempre los ha tomado en sus planes. Somos nosotros los que nos salimos de esos planes, pero Dios tiene proyectado que tú y toda tu familia sean salvos y alcanzados para la honra de Dios. Vamos a leer en esta mañana donde queremos leer y meditar en Hechos capítulo 5. La palabra de Dios dice así, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba en ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Muchas veces la gente pensamos de que podemos tentar a Dios. O muchas personas piensan, bueno, Dios me va a aceptar lo que yo haga. Algunos están quizás en alguna congregación y allá escondidas ellos hacen algunas cosas que no están aprobadas por las escrituras y ellos dicen en silencio, nadie se da cuenta. Este pasaje bíblico que leemos es una demostración
de que ante Dios no hay nada oculto. Ante el Señor no se oculta absolutamente nada. Por eso dice la Biblia que aún las palabras que emanan de nuestras bocas, de ellas daremos cuentas allá en el reino de Dios. Resulta que cuando la iglesia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, comenzamos a ver que comienza con el advenimiento del Espíritu Santo un levantamiento, podemos decir un avivamiento genuino, donde dice la Biblia que por miles se estaban convirtiendo y la iglesia de Dios estaba creciendo, porque ese es el propósito con el cual Cristo vino. Cristo vino a sentar las bases donde Él es la piedra angular, y luego dice la Biblia, cuando Cristo se va, el Espíritu de Dios viene, y es así que 120 personas llenas del Espíritu Santo bajaron del aposento altos, y Pedro, liderando este grupo, empezó a predicar la palabra de Dios. Y la Biblia dice en los capítulos anteriores que por miles la gente se estaban convirtiendo. Pero cuando la gente está llena del Espíritu de Dios, y es así donde podemos darnos cuenta si estamos llenos del Espíritu de Dios o no lo estamos, vamos a tener un mismo sentir. Vamos a amar la obra de Dios, vamos a amar lo bueno. El Señor va a poner ese sentir. Así como Dios ama lo bueno, pues nosotros vamos a empezar a amar lo bueno. Y es así que los teólogos le llaman el nacimiento de la iglesia primitiva, como normalmente se le llaman los que estudiosos. Y dice la Biblia que esta iglesia primitiva empieza a crecer, pero vemos en ellos un mismo sentir. Y la Biblia dice que ellos vendían heredad para proveer, para que la gente tuviera el sustento. Recordemos que en los grupos que crecían también habían viudas, habían también huérfanos, y nosotros vemos que parte del ministerio de Dios para la humanidad es ese, que se le sustentara tanto a los huérfanos como a las viudas. Y aquí dice la palabra de Dios que cuando el grupo está creciendo, de repente el enemigo quiere infiltrarse, el enemigo quiere tener presencia. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Lo que es mentira, lo que es falso, lo que se parece pero no es. Y es así que dice la palabra de Dios que habían dos personas que asistían a la congregación, Ananías y Zafira, y ellos tenían una heredad. Pero vemos que en estas personas no tenían el mismo sentir de los demás. Y esto es lo que muchas veces crea fraccionamiento dentro de la congregación. Y es así que cuando se dividen los grupos, empiezan los pleitos, toma control el enemigo de las almas y empieza a dispersar a muchos. Por ese motivo, cuando la iglesia está naciendo, el Espíritu de Dios es el que tiene control. Qué hermoso es que el Espíritu de Dios tenga control de nuestras vidas. Qué precioso es que los pastores en el presente sean llenos del Espíritu de Dios, y cada una de las acciones que ellos conlleven, las lleven guiadas por el Espíritu de Dios. Veríamos de que en realidad Dios estaría haciendo grandes obras, grandes maravillas entre las personas. Y es así que Ananías y Zafira, ellos dijeron, bueno, pues hay que hacer todo lo que ellos hacen, pero diferente. Ellos vamos a vender la heredad, la vamos a llevar a los apóstoles para que de este dinero que llevemos nosotros sigamos sustentándonos. Ellos nos den la comida, nos den todo el sustento, pero dijeron Ananías y Zafira, pero vamos a guardar esta parte. El pasaje bíblico no detalla con exactitud cuánto dejaron, si fue más o menos, o quizás fue un porcentaje del dinero que ellos obtuvieron por vender la heredad. Pero la verdad de las cosas es el propósito que ellos tenían. ¿Cuál era el propósito de Ananías y Zafira? Como infiltrar al enemigo en ese grupo que estaba creciendo. Y eso es lo que iba a traer al grupo división, iba a traer al grupo malestar. Una iglesia sana es una iglesia donde estamos creciendo con dificultades, estamos creciendo quizás con mucha guerra espiritual, porque el enemigo siempre se va a oponer, pero debemos de dar cuenta de que él no tiene control en la iglesia, ni debe tomar control de nuestras vidas de ninguna persona. Cuando la persona no está siendo guiada por el Espíritu de Dios, es una persona como Ananías y Zafira, una persona que ellos creen que se la van a salir con la suya, como dicen algunos, vamos a ir aquí, no nos damos cuenta. Y eso demuestra algo. Tanto Ananías como Zafira no eran conocedores de Dios, desconocían en realidad el poder de Dios, porque cuando conocemos el poder de Dios, sabemos que a Él no le vamos a engañar. Tenemos que venir mejor, como dice la Biblia, humillados delante de su presencia, porque ¿quién será aquel
¿Qué va a hacer que doblarle la mano a Dios en su poder y en su gloria? Un día de esto me dice una persona: ¿será que Dios es grande? Solo saca cuenta, Leo, que dice la Biblia que el cielo es el trono, es la casa de Dios. Si nosotros vemos la inmensidad del cielo, nos daríamos cuenta que así como es el cielo y esa es la casa de Dios, pues Dios es grande, podemos decir así, sin límite. Y es así que cuando Ananías y Zafiras, estas personas indirectamente estaban siendo guiadas por Satanás, querían estar ahí en el grupo, querían recibir los suministros que todos los hermanos proveían, pero ellos querían tener garantizado por fuera. Esto demostraba que no tenían un interés de permanecer en la iglesia. Ahí nosotros, cuando predicamos, notamos y observamos personas que llegan, pero no tienen el interés de permanecer. Algunos llegan por curiosidad. En algunos casos hay jóvenes que llegan porque quizás se sienten atraídos por algo otra joven. Hay otras personas que no sé cuál sea el motivo por los cuales lleguen a la congregación, pero cuando tú no llegues a la congregación con el propósito de encontrarte con Jesús, con el propósito de que el Espíritu de Dios te llene, entonces todos los medios que utilices para llegar, entonces no te encontrarás con Jesús. Aquí nosotros vemos que Ananías y Zafira y ellos dijeron: mira, vamos, seamos vivos. Me imagino pensando ellos los dos: vamos a vender la heredad, la vamos a vender en tanto, apartemos esto acá. Pedro no se va a dar cuenta, la iglesia no se va a dar cuenta, lo disponemos para que seamos vistos con buenos ojos. La gente diga: oh, Ananías y Zafira también están proveyendo, se han unido al grupo aquí de la comunidad, y entonces nosotros vamos a estar viendo de alta estima ante los demás, pero nosotros vamos a tener garantizado nuestro dinero afuera. ¿Será que se le puede engañar a Dios? Como algunas personas dicen, escucho algunos eragios aquí que dice la gente en las religiones tradicionales y populares: juguemos con el santo menos con la limosna. Y eso es un eragio donde ellos demuestran que está por encima el dinero. Y la verdad de las cosas que Jesús no lo enseñó así. Jesús dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque el resto de las cosas serán añadidas. Y esto implica fe. Cuando venimos a Jesús debemos de venir con fe. ¿Qué dijo Ananías y Zafira? Cuando a la iglesia ya no tengan con qué subsistir, nosotros nos apartamos y vamos a tener de qué vivir. Es lo que habla de aquellas personas que no tienen la intención de arrepentirse y venir delante de Jesús. Porque habrán muy buenas intenciones, pero ellas deben de coincidir con las decisiones de venir ante el Señor. Porque cuántas personas he escuchado que de repente en un momento de lucidez ellos dicen: oh, necesito arrepentirme, necesito de Jesucristo, estoy mal. Y por momentos ellos, cuando van a tomar la decisión, no están dispuestos a dejar ese tipo de vida. ¿Por qué? Porque no están siendo sinceros con Dios. Con el Señor hay que ser sincero. Dice la palabra de Dios: a Él, el ojo de Dios todo lo ve, y a Él nada se le puede ocultar. En el libro de Isaías se le dice a Israel: el ojo de Jehová siempre estará pendiente de todas las acciones de los hombres. Cuando ellas son pecado, entonces vendrán los juicios. Cuando son correctos, entonces vienen recompensas. Así ha sido y así será siempre. Es la fórmula que Dios utiliza. Él va a recompensar a los que son obedientes, pero Él va a juzgar a aquellos que se levanten a tratar de infringir la ley de Dios. He escuchado aquí muchas personas que quizás por algún poder financiero ellos han manipulado quizás alguna institución y han sido injustos en algunas decisiones, pero en Dios no se puede. Dios es justo, Él todo lo ve, Él todo lo pesa, Él conoce nuestros pensamientos y nuestras decisiones, y cuando tomamos una decisión Él sabe la intención que nuestro corazón lleva. Y ese es el caso de esta pareja. Dice la Biblia que vino Ananías y llegó donde los apóstoles. Si nosotros observamos, en ninguna instancia Pedro le dijo a Ananías: vende la heredad y tráemela para acá. No, cada persona por iniciativa propia hacía eso y lo llevaba a la iglesia. Y es que Pedro, como buen administrador, él tomaba ese dinero, lo ponía a disposición de los diáconos, los cuales siempre compraban comida para que la gente que asistiera tuviera su sustento. Pero aquí Ananías vende la heredad y sustrajo del precio, y dice la Biblia que se puso de acuerdo con su mujer y la trajeron, o sea, trajeron solo una parte y la puso a los pies de los apóstoles. Y nosotros observamos que Pedro
que era una persona que en el tiempo que militó con Jesús o fue un discípulo de Jesús, siempre estuvo sujeto a errores. Ahora estamos viendo a Pedro muy diferente. Un Pedro que estuvo en el aposento alto durante las fiestas de Pentecostés y que fue revestido con el poder del Espíritu de Dios, bajando con una visión espiritual muy diferente, y que cuando llega Ananías a querer mentir a Pedro, Pedro no dice: me estás mintiendo. En ninguna instancia dijo Pedro: me estás mintiendo, me tratas de engañar, sino que Pedro le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y aquí observamos que esta intención de Ananías no pesó o no vio en realidad cuál era la transgresión, pero en sí aquí hay una respuesta. El corazón de Ananías estaba siendo lleno de Satanás y no del Espíritu Santo, porque cuando aquel corazón miente, cuando aquel corazón hace lo malo, cuando aquel corazón se inclina por el pecar, cuando aquel corazón siempre ama la mentira, es un corazón que no está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y que cuando estamos haciendo eso, recordemos algo: Jesús dice en su palabra: la paga del pecado será la muerte. Y aquí lo podemos apreciar, porque hay muchas personas que, inclusive el día de ayer tuve un problema con una mujer cuando estábamos hablando, y ella me dijo de que me dijo una palabra grosera porque estaba diciendo yo que se iban a condenar las personas, porque ella dice en su visión todos habían sido salvos, y es una persona que anda en el pecado, anda en las cosas del mundo. ¿Y cómo puedes heredar las cosas de Dios, Leo, si amas las cosas del mundo? Y es una realidad. Aquí, ¿qué pasaba con Ananías? Ananías estaba lleno de Satanás, como Pedro le dice. Había un espíritu de Satanás en el corazón de él, y que esto que estuvo haciendo, lo estuvo haciendo como un plan de Satanás por meterse en la iglesia y empezar era a destruirlo. Recordemos que el plan de Satanás, el diablo, es ese: matar y destruir. Pero el propósito de Cristo es darte vida y que la tengas en abundancia. Nosotros elegimos, y aquí Ananías estaba eligiendo el engaño, estaba eligiendo la mentira, estaba eligiendo la zozobra, la carnalidad. Y es por ese motivo que cuando él llega al grupo, Pedro le dice: está lleno de Satanás, el corazón llenó tu corazón de mentira. Y le dice: ¿querés mentirle al Espíritu Santo? Y es una realidad, amigo que me escuchas: nadie le puede mentir al Espíritu Santo. Por eso dice que en el juicio que Dios haga, muchos le dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre predicamos y en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios. Y el Señor le dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Esto habla del conocimiento exacto que el Espíritu de Dios tiene de nuestros actos y de nuestras acciones. O sea que si nosotros andamos haciendo lo malo, Él lo sabe. Y que si andamos haciendo lo bueno, Él lo sabe. El día de ayer fue un día de victoria, porque en el lugar donde predicamos, una persona aceptó y otra persona reconcilió. Y dice la Biblia que por un alma hay fiesta en el reino de los cielos. Entonces yo pienso que el día de ayer hubieron dobles fiestas en el reino de los cielos por dos personas que se arrepintieron. Y es así como funciona. Si tú vienes a Cristo con un corazón, como dice la Biblia, sincero, le venimos a decir al Señor: sí somos pecadores, le hemos fallado, nuestras bocas están llenas de mentira, pero necesitamos de Él para que Él nos pueda ayudar y sacarnos de esa situación pecaminosa en que estamos. Él lo va a hacer. Es que así es. Dice la palabra del Señor que Él vino a darte vida y Él vino a levantar al afligido. Cuando Jesús expuso el funcionamiento con el cual Él venía en allá, cuando estaban los rabinos, y Él explicó claro que Él, los propósitos que había venido era para salvar, ayudar, romper yugo, de todo yugo de mentira. Porque si nosotros vemos, Ananías era una persona mentirosa y ella pensaba que la aceptaran en la iglesia con sus engaños y su mentira. Por eso Pedro le dice claramente: le querés mentir al Espíritu Santo. Y es así. Nadie le puede mentir al Espíritu Santo. Él conoce tu vida, tus palabras, tus decisiones y todo lo que hacemos, aún en lo más recóndito de nuestro corazón. Y es así que dice la palabra del Señor, le hace una aclaración Pedro: la propiedad era tuya. En ninguna instancia, me imagino, le dijo Pedro: te fui a decirte que la vendieras para que me trajeras el dinero. Ahora, luego que la vendiste, tampoco te fui a decir que me trajeras el dinero. No, fue una decisión que tú quisiste tomar. Entonces le dice: estaba en tu poder
¿por qué pusiste esto en tu corazón? Le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y vuelvo y digo, ¿por qué motivo Satanás, el diablo, cayó del cielo? Pues por mentiroso. Satanás, que había sido creado por las manos de Dios, él en cierta manera empezó a engañar a los ángeles. Él empezó a querer dividir el reino de Dios, o querer tomar parte de ese reino, pero no se le halló lugar, dice la Biblia, en ese lugar, porque el cielo es el trono de Dios y la tierra es estrado de sus pies. Y si nosotros observamos, el enemigo no tiene lugar más que el infierno. Ahora, dice la Biblia de que cuando oyó esto Ananías, estas palabras, cayó y expiró. O sea, instantáneamente murió cuando escuchó la palabra. Las palabras de Pedro fueron unas palabras como de juicio, que cuando las escuchó, prácticamente el Espíritu de Dios hizo una separación de su espíritu y su alma, y prácticamente cayó y murió. Y dice la Biblia que vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Y es para aquellas personas que piensan que en la congregación vamos a estar haciendo lo que querramos, allí en silencio, vamos a estar ahí jugando, como dicen algunos, allí en silencio. Pero déjame decirte que estamos equivocados y que con Dios no se juega. Amigo que me escuchas, lo más ideal es que vengamos a Dios con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado, como dice la Escritura, y Él no te va a rechazar más. La actitud en la parábola del hijo pródigo, que Jesús la detalla, esa es la manera en que debemos de venir ante el Señor que yo te predico, ante el Cristo de victoria, ante el Dios todo eterno, Jehová de los ejércitos, y vengamos reconociendo que hemos sido derrotados por el enemigo y que todo ese tiempo estuvimos ahí en manos de él, pero que ya no queremos estar en el pecado, que ya no queremos estar ahí divagantes, sino que queremos que el Espíritu de Dios tome control de nuestras vidas. Y cuando lo hacemos así, entonces Dios te va a levantar y te va a bendecir. Ahora, dice la Biblia que, bueno, la mujer cuando miró que Safira no llegaba a su esposo, quizás ella empezó a observar que tardaba mucho. Entonces vino ella y se fue a buscar a los apóstoles, a Ananías. Por lo visto, pues esta pareja estaba congregándose con ellos. Y es así que cuando llega, pues Pedro, que estaba allí pendiente, dice la palabra del Señor, de que levantándose los jóvenes fueron a enterrar a Ananías. Pero dice que como a las 3 horas llegó Safira, y llegó la esposa, la mujer de él, y dice la Biblia que Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Si nosotros vemos, ambas personas se habían puesto de acuerdo para tratar de perturbar la obra de Dios. Que no se nos acontezca nunca tratar de perjudicar la obra de Dios. Dejemos que el Espíritu de Dios ministre cada vida, cada alma. Y si no es nuestro caso particular, pues empecemos, pidámosle perdón a Dios. Recuerda que Cristo por eso murió en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados, y que vengamos ante Él con ese corazón dispuesto a recibir ese perdón. Pero nunca vengamos a la iglesia como algunos llegan, criticando, señalando, yo soy mejor que aquel hace esto, aquel hace lo otro, cuando la verdad de las cosas, la Biblia es clara. Romano lo dice, Pablo dice, por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Este texto determina claramente que todos absolutamente somos pecadores, y que la única manera para escapar del juicio eterno es arrepintiéndonos y aceptando a Cristo como lo que le es, nuestro único y suficiente Salvador personal. Ahora vemos aquí que Safira, desconociendo el paradero de su esposo, cuando le preguntó Pedro, ¿en cuánto vendiste la heredad? Pues se había puesto de acuerdo con su esposo, y ella dijo, en tanto, pensando ella de que nadie iba a saber. Y dice la palabra del Señor que Pedro le dijo, dime. Cuando le dijo en tanto, le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y si nosotros observamos, ellos querían mentirle a Pedro, no al Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaba? Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios, y por eso le dice, ¿por qué le querés mentir al Espíritu Santo? Y ella le dijo, he aquí, allá a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Y si nosotros observamos, pues esas eran unas palabras de juicio. Y dice que al mismo instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la mujer yacía ya muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Algunas personas he observado y me dicen, Dios es amor, Dios me ama. Sí, Dios te ama, es una realidad. Y dice la Biblia que Dios nos ama con amor eterno. Mira de qué manera Dios te ama, que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que mandó a su Hijo que se hiciera carne y vivió como hombre, y la maldad de los hombres fue llevada por Cristo a tal grado
que en Jesucristo, cuando está en la cruz, Él dice: Padre, Padre, ¿por qué me habéis abandonado? Y esto habla de que en ese instante el Padre abandona a su Hijo Jesús, porque Jesús estaba cargando prácticamente todos los pecados de la humanidad. Por eso los pecados originales no existen y no se pueden bautizar a los niños por ningún pecado original, porque en esa cruz Cristo lo llevó. Pero debemos de aprender algo. Vengamos al Señor no como esta gente, vengamos a Dios con sinceridad. Y vuelvo y digo, ¿será que estamos lo suficientemente preparados para recibir el perdón de Dios? Pues vengamos a Él. Hay muchas personas que dicen: yo no creo que Dios me vaya a condenar, y Jesús lo explicó claro: Él no condena a nadie, pero la palabra que os he dejado, ella os condenará en aquel día. En otras palabras, por eso es importante, y asumo la responsabilidad. Yo siempre me pongo con la ayuda de mi Señor, sin Él nada podemos hacer, de predicarte todo el día la Escritura, para que te des cuenta de algo, de que aquella persona que infrinja la ley de Dios, pues no tendrá parte con Cristo en el reino de Dios. Si nosotros vemos, ellos no tuvieron parte en la iglesia, murieron instantáneamente a los pies de Pedro, porque ellos venían con intenciones de mentir, de engañar. Y si vemos, esas son las acciones que el diablo quiere meter en la congregación, en la iglesia. Por eso hoy vemos muchas iglesias que la gente no se convierte por quizás los malos testimonios, pero de algo debemos estar claro, de que con el pasar del tiempo debemos de ir poco a poco creciendo, como dice Pablo, hasta alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo. Esto habla cuando dice Pablo: sean imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. ¿Quieres imitar a Jesucristo? ¿Quieres tener parte con Él? Empecemos a leer la Escritura y aprendamos que a través de ella y el Espíritu de Dios vamos a ser guiados hacia la verdad que es Cristo. Recuerda, Dios te ama. Cuando yo te predico sobre estos temas, no significa de que te quiero meter en miedo, no, pero si andas en el pecado, no tendrás parte con Cristo en el reino de Dios, y el Señor quiere que tú tengas, y yo también. Ese es el propósito con el cual vengo a predicarte todos los días. Amigo y hermano, Dios te ama. Vengamos al Señor, pero no con el corazón de Ananías ni de Zafira, sino con un corazón contrito y humillado. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a dar gracias y a orar estos 2 minutos restantes. La otra vez yo dije, si alguna persona tiene preguntas, pues puede hacerla. A la luz de las Escrituras las podemos ahí discernir con el Espíritu Santo de Dios. Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, yo te agradezco en esta mañana. Te ruego una vez más, Espíritu de Dios, te lo suplico, que tú estés ministrando al pueblo, Dios. A las personas que a través de las redes, Señor, escuchen el programa, Dios, bendíceles. A aquellas personas que a través del mixer, Señor, estén escuchando, Dios, que ellos puedan sentir tu presencia y tu gloria. Que ellos puedan sentir, Espíritu de Dios, que tú les tocas el corazón. Y aquellos que están en la sintonía de la radio, Señor, derrama bendición hasta que sobreabunden, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, toda artimaña que el enemigo, Señor, quiera poner en los corazones, Señor, de las personas, Señor, sean derribadas por tierra. Que se acerquen a ti, Dios mío, como dice tu palabra, Dios mío, con el único propósito de recibir. Si tú eres un Padre bueno, Dios, que sabes dar buenas cosas, Dios mío, y yo sé que tú quieres bendecirnos, Dios quiere levantarnos. Tú no quieres que nos muramos, Señor, en nuestros delitos y nuestros pecados. Todo lo contrario, Señor, tú quieres que vivamos, Dios mío, contigo, Padre, en ese reino eterno. Te ruego, Padre, que tú me des entendimiento y sabiduría, Dios, para siempre, Señor, exponer tu palabra. Que cada día, Señor, un tema nuevo, Señor, que pueda servir, Señor, de ayuda a los oyentes, Señor. Rompe atadura, ligadura, Señor, y maldiciones, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Porque yo sé que ese es el propósito de tu palabra, Dios mío. Destruir toda obra del enemigo y las almas, Dios mío, que tiene ahí atadas las vidas. En el nombre de Jesús, Señor. Que esas vidas sean sueltas por el poder de tu palabra, por el poder de tu sangre, Dios mío santo. Y que la sangre poderosa, Señor, de tu Hijo, Señor, esté limpiando cada vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Hasta el día lunes nos escucharemos. Si así Dios lo permite, tengan un bonito fin de semana. Dialogando con Dios. Un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración.
nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.